Mientras los informes en los principales medios occidentales cubren los ataques masivos sobre Kiev, así como los avances de Rusia en las líneas del frente, esto es lo que dijo el señor Medinsky en el programa de Rick Sánchez. En efecto, nuestra población, nuestros ciudadanos exigen de nosotros acciones mucho más duras. Nos resultó muy difícil acudir a la segunda ronda de negociaciones cuando Ucrania, deliberadamente, el día de nuestra partida, hizo estallar un tren de pasajeros y murieron civiles y niños. ¿Es esta la represalia? ¿Qué está ocurriendo en Kiev? Ya llevan varios días de ataques. El Ministerio de Defensa ruso afirma que están golpeando con mucha fuerza la infraestructura de defensa de Kiev en este momento, además de avanzar en las líneas del frente. ¿Es esta la respuesta al atentado con bomba que ocurrió? ¿Hace cuánto fue? ¿Una semana y media? Hablemos de lo que ha estado sucediendo. Bueno, en primer lugar, me gustaría señalar que las palabras importan. Cuando ves misiles y bombas lloviendo sobre Kiev, eso implica una falta de precisión, porque cuando salgo y está lloviendo, la lluvia cae donde quiere. Cada munición rusa está alcanzando un objetivo que ha sido cuidadosamente seleccionado por el Ministerio de Defensa ruso para lograr resultados específicos. Estos son objetivos que tienen un propósito militar legítimo. Por lo tanto, son objetivos militares legítimos. No hay nada al azar en lo que está haciendo Rusia. Creo que lo que estamos viendo ahora mismo es una represalia por los ataques a los trenes, porque para responder al ataque con drones contra los bombarderos estratégicos rusos, Rusia necesita restablecer la noción de disuasión estratégica. Ucrania ha violado eso, al igual que Gran Bretaña y en cierta medida Estados Unidos. Sergei Lavrov, en una declaración reciente, implica directamente a los británicos y dice que la implicación estadounidense es igualmente directa o se produce por inercia, es decir, que forma parte de una política anterior que no se ha dado por terminada. Eso es lo que creo que ocurre aquí. Sea como sea, las acciones ucranianas violaron la doctrina nuclear publicada por Rusia en cuanto a una línea roja que desencadenaría una respuesta nuclear rusa. Ahora bien, o esta doctrina tiene sentido o no lo tiene. No estoy animando a Rusia a usar armas nucleares, ni mucho menos. Pero la represalia rusa debe tener un alcance y una magnitud que restablezcan el concepto de disuasión. Es decir, que si cruzas esta línea roja, pagarás un precio tan desproporcionado que nunca querrás volver a considerar hacerlo. Y creo que eso aún está por llegar. Lo que estamos viendo aquí es una campaña que puede desarrollarse a lo largo de una semana o más, y culminará en lo que creo que será un ataque estratégico, no de carácter nuclear, sino un ataque estratégico contra Ucrania, que envía un mensaje no solo a los ucranianos, infligiéndoles un daño insoportable, sino también a Occidente, que este será el precio que se pagará en el futuro en vuestras ciudades. Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, habló recientemente sobre cómo Rusia está a punto de presentar una nueva generación de armas. Habló sobre la expiración del Tratado INF, la retirada de Estados Unidos del Tratado INF, pero Rusia mantenía una moratoria sobre el despliegue de estas armas. Pero debido a las provocaciones de Occidente, Rusia va a responder. Y creo que esa respuesta no solo será en forma del Oreshnik, sino que probablemente habrá al menos uno, y quizás un par más, de armas de nueva generación de alcance intermedio. Si miras la antigua doctrina soviética, y parece que los rusos están recurriendo a ella en el campo de los misiles balísticos en cuanto a sus desarrollos, proyectos que estaban en marcha durante la Unión Soviética, pero que se detuvieron por el control de armas, el fin de la Unión Soviética, o que quedaron en suspenso porque Rusia no podía permitírselos, ahora han vuelto a la vida. El Oreshnik es uno de esos sistemas. Creo que veremos un sistema sucesor similar a un misil desarrollado por los rusos llamado Skorost en los años 80. El Skorost fue una respuesta directa al despliegue del Pershing II en Alemania Occidental.
El propósito del misil Skorost era que si el Pershing II salía de su base y se dirigía al campo de manera operativa, la tarea del Skorost era responder rápidamente y lanzar un misil sobre ese objetivo de inmediato. Creo que vamos a ver a los rusos desplegar algo similar, porque estamos hablando de la posible instalación del sistema hipersónico de alcance intermedio Dark Eagle en Europa el próximo año. Rusia va a adelantarse a eso, y puede que veamos una demostración operativa en Ucrania. Pero, en cualquier caso, no creo que hayamos visto aún la respuesta al ataque contra la instalación nuclear, porque esa respuesta debe restablecer la noción de disuasión, y Rusia todavía no lo ha hecho. Coronel Wilkerson, ¿está de acuerdo con la evaluación de Scott? ¿Y cuál es su opinión particular sobre la situación? Sí, así es. Y añadiría que en 2013 y 2014, cuando escuchábamos a los finlandeses y a otros que observaban las maniobras rusas dentro de Rusia a través del Center for Naval Analysis y otros canales, oímos el argumento, y nosotros mismos lo aceptamos, de que las municiones guiadas de precisión habían alcanzado un nivel tal que en este caso Rusia realmente las temía en ese momento, porque combinadas equivalían a un ataque nuclear. Y Rusia en ese momento sentía que la OTAN tenía una ventaja extraordinaria en cuanto al número de municiones guiadas de precisión. Estas son municiones convencionales, no nucleares. Así que creo que es un argumento válido. Y lo que Scott acaba de decir es que no solo es un argumento válido. Su arsenal de municiones guiadas de precisión ha aumentado significativamente y ha ganado aún más peso gracias a los avances tecnológicos y demás. Así que podrían realizar el equivalente a un ataque nuclear de bajo rendimiento con municiones guiadas de precisión. Ese es mi punto. Mi punto más importante, ese punto táctico y operativo, estoy de acuerdo con Scott en eso. Mi punto más importante es que creo que ahora deberíamos ver, y espero que Donald Trump, a través de la lente opaca con la que a veces observa el mundo, vea que es absolutamente indispensable para poner fin a esto. Y no lo digo porque sea el jefe del imperio, sino porque probablemente sea la única persona, y quizá el hecho de ser jefe del imperio le da ese poder, capaz de lograr, por así decirlo, un final de la relación actual y el inicio de una nueva relación. Y lo que quiero decir con esto es simplemente la relación entre Washington y Moscú, que pesa más que todo este asunto táctico y operativo, por mucho que lamentemos las bajas que está causando y lo estúpido que hace parecer al imperio. Y lo que Trump necesita hacer, por encima de Zelensky si es necesario, por encima de sus aliados europeos si es necesario, es establecer esta nueva relación con Moscú. Y si tiene que pasar por encima de la cabeza de Zelensky, con botas de clavos, e incluso por encima de las cabezas de Macron, Starmer y Merkel, que así sea. Esto debe tener prioridad y debe eclipsar, por decirlo de alguna manera, todo lo demás. Necesitamos una nueva relación entre Moscú y Washington, aunque solo sea por una razón existencial. Las armas nucleares se están descontrolando. Habla sobre tu reacción ante la respuesta de Estados Unidos a todo esto. Este conflicto parece estar lejos de terminar, a pesar de la promesa declarada de Donald Trump de ponerle fin lo antes posible, incluso en 24 horas. Sabes, una de las cosas que creo que podemos sacar del fragmento que acabas de mostrar es que las estrategias de Estados Unidos nunca funcionan contra Rusia, porque no entendemos a Rusia. Creamos una narrativa de hombre del saco en la que esto es solo una dictadura y todo es de arriba abajo, que el liderazgo de Rusia es en realidad un solo dictador que no responde al pueblo. Y si te fijas en lo que dijo la persona entrevistada, habló de la indignación pública. Parecía dar a entender que el gobierno de Rusia se vio acorralado, no diciendo que no quisieran responder, sino que tuvieron que hacerlo debido a la indignación pública. Ahora, las estrategias de los neoconservadores siempre se basan en la suposición de que Putin controla todo y que va a actuar de forma emocional.
Putin está enfadado, Putin tiene miedo, Putin está molesto. Las emociones de un solo individuo, en contraposición a un gobierno que tiene que responder ante el público. De hecho, una de las cosas que se pueden observar durante este conflicto, y que creo que lo demuestra, es que el gobierno ha tomado medidas por gran preocupación por su economía, por asegurarse de que la gente en Rusia no sufra económicamente, que sus tiendas no estén vacías, etc., para evitar que reciban críticas de personas que sufren. Así que lo que he percibido de este fragmento en particular es que, mientras sigamos asumiendo que esto es una dictadura que no responde al público, nuestros planes y estrategias fracasarán. Creo que lo único que añadiría es esto. Creo que lo que estamos viendo aquí es también un cambio de táctica. Pienso que muchos de estos ataques en Kiev, ahora, puedo estar equivocado, esto es solo mi opinión. Creo que los ucranianos ocultaron muchas cosas, o colocaron muchos de sus activos estratégicos en zonas urbanas, en áreas muy pobladas, aprovechando el hecho de que los rusos eran mucho menos propensos a atacar objetivos que estuvieran en una zona densamente poblada. Creo que todos los ataques en Kiev demuestran que una de las cosas que están haciendo los rusos es decir, vale, vamos a dejar de contenernos, y si lo escondéis en una zona muy poblada, lo vamos a atacar igualmente y que sea lo que tenga que ser. Así que esas son solo un par de cosas que pensé. Scott, antes has hecho un gran comentario sobre cómo todo esto es una reacción, especialmente a los ataques contra trenes de pasajeros, que el señor Berinsky de hecho mencionó más adelante en la entrevista. Algunos han supuesto que esta guerra, este conflicto, o como lo llama Rusia, operación militar especial, está evolucionando hacia una operación antiterrorista. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y cuáles serían las implicaciones? Hay aspectos políticos y aspectos militares en eso. Políticamente creo que ya es una operación antiterrorista, porque el gobierno ruso ha calificado a Zelensky y al gobierno de Zelensky como una organización terrorista, una entidad terrorista, como terroristas en sí mismos. Cuando tienes a Vladimir Putin haciendo ese comentario, eso es una política declarativa. Y creo que las implicaciones políticas de eso son bastante claras, y las hemos visto manifestadas en la presentación rusa en Estambul, donde los rusos han expuesto en sus condiciones, para la finalización del conflicto, la celebración de nuevas elecciones que sustituyan al presidente y al parlamento por algo que manifieste la voluntad del pueblo ucraniano. Y solo con esta entidad recién elegida, Rusia podrá finalmente concluir la paz. Eso refleja el hecho de que Rusia considera al gobierno ucraniano tal como existe actualmente como una entidad terrorista. Creo que esa decisión ya se ha tomado políticamente. Militarmente, no creo que Rusia vaya a pasar de una operación militar especial con objetivos y metas muy específicos a una operación antiterrorista, que es un juego completamente diferente desde el punto de vista militar. Los objetivos serían distintos, etc. Ahora mismo, Rusia está en el negocio de desmilitarizar Ucrania. Ese no es un objetivo de una operación antiterrorista. Esto es lo habitual. Vamos a patearte el trasero de todas las formas posibles. Y eso es lo que está haciendo Rusia. Están desmilitarizando a la antigua usanza. Eso significa acercarse y destruir al enemigo mediante potencia de fuego, pero nunca clavando una bayoneta, aunque ya no usan bayonetas, sino metiéndoles un dron por el trasero y haciéndolos volar por los aires. Y ahora Rusia está dominando el campo de batalla de formas que superan la imaginación y comprensión de la gente aquí en Estados Unidos. Y Rusia no va a hacer nada para cambiar eso. La desnazificación es un objetivo político, pero la desnazificación no es más que otra forma elegante de hablar de la lucha antiterrorista. Porque, ¿cómo se trata a los nazis? De la misma manera que se trata a los terroristas. Se les deslegitima. Los excluyes de la Constitución, los sacas del gobierno. Así que eso ya ha ocurrido. Pero no veo al ejército ruso despertando de repente y declarando una guerra global contra el terrorismo,
Creo que el ejército ruso está haciendo lo que está haciendo. Lo que podrías ver en el futuro es que esto pase de ser una operación militar especial a un estado de guerra, especialmente si Ucrania no está dispuesta a hacer las transiciones políticas que Rusia exige. Si el gobierno ucraniano sigue sin existir en su forma actual, entonces Rusia tendrá que lidiar contra este gobierno. Además, cuando hablamos de establecer una disuasión, creo que en algún momento Rusia, una de las formas de disuadir la implicación occidental es que, en mi opinión, Europa, la OTAN, la Unión Europea e incluso Estados Unidos han explotado esta cosa única llamada Operación Militar Especial, que es una guerra, pero no es una guerra. Quiero decir, ¿en qué guerra puedes tomar un tren desde la frontera polaca hasta Kiev tan libremente todo el tiempo? En ninguna guerra de la que yo tenga conocimiento. Si yo estuviera a cargo de los objetivos, esa línea de tren habría sido destruida el primer día. Pero hay muchos ejemplos de las inconsistencias en los objetivos, o diría simplemente los diferentes enfoques que Occidente ha explotado. Creo que veremos a Rusia pasar a una situación de guerra, y los objetivos serán diferentes. Su enfoque hacia la implicación occidental también cambiará. Hay posibles consecuencias que serán muy graves, especialmente si Europa sigue dando señales de que va a seguir destinando recursos a Ucrania. Eso es algo que Rusia no puede permitir que ocurra. Seamos sinceros, Rusia ahora mismo tiene la capacidad disponible en el teatro de operaciones para expandir este conflicto hasta el río Dnieper, quizá recuperar Kherson, avanzar hacia Mykolaiv, estabilizar Kharkov y Sumy y recuperar Donetsk. Pero Rusia no tiene la capacidad en este momento para tomar Odessa. Eso requeriría movilizar a cientos de miles de soldados adicionales. Rusia no tiene la capacidad para tomar todo Sumy, todo Chernigov. Se necesitarían más recursos. Y para obtener esos recursos adicionales, Rusia tendría que entrar en una nueva fase del conflicto. Una que, en mi opinión, tendría que manifestarse como un estado de guerra. Así que creo que vamos a tener que llegar a ese punto. Eso no significa que Rusia esté perdiendo. Simplemente significa que una victoria rusa ahora se va a redefinir como una victoria total contra Ucrania, no como esta operación militar especial. Scott mencionó que Rusia, de hecho, está superando a Ucrania en el campo de batalla. Pero estoy seguro de que lo has visto. Estoy seguro de que has recibido estos comentarios. Mucha gente es muy escéptica al respecto. ¿Qué les dirías ahora mismo a quienes dudan de la capacidad de Rusia para poner fin a este conflicto? Porque cuando ocurrió el ataque con bombas, creo que hubo mucho entusiasmo, especialmente en el lado pro-ucraniano, pensando que esto de alguna manera estaba cambiando las tornas. Volviendo a lo que acaba de decir Scott, me remito a Clausewitz y hablo sobre la dinámica de la guerra y cómo la guerra puede cambiar casi milagrosamente. Puede transformarse en pleno desarrollo, por así decirlo, y convertirse en una guerra completamente diferente, algo totalmente distinto de lo que se contemplaba cuando se disparó la primera bala. Veo que esa posibilidad aquí se perfila de manera considerable. Solo discreparía un poco con lo que dijo Scott respecto a Odessa y quizás a nuevos avances de Rusia, en caso de que tengamos, y creo que existe la posibilidad, un colapso repentino y total de Ucrania. Hablo de un auténtico caos. Hablo de gente que realmente da la espalda y huye. Solíamos llamarlo en el combate tradicional la explotación. Es ahí donde matas a más enemigos que en todos los meses previos a esa maniobra. Y los matas porque tú disparas y avanzas, y ellos disparan si es que lo hacen y retroceden, así que les disparas por la espalda. Ahora bien, esto es solo una descripción de un campo de batalla tradicional donde se está ejecutando la explotación. Pero creo que lo que estamos viendo aquí es la posibilidad de que todo el frente ucraniano, por así decirlo, colapse casi de inmediato, y que Rusia, en un momento de sorpresa, de repente se dé cuenta de que tiene más oportunidades de las que pensaba en un sentido convencional.
than it thought it had in a conventional sense. And do they exploit that? And that's the Y lo term aprovechan. we use with it. Y ese es el término que normalmente se usa en este contexto. And say, no, we've gained Lo aprovechan o simplemente se detienen ahí y dicen, no, ya hemos conseguido lo que queríamos, quizá un pequeño ajuste aquí, otro allá, y nos conformamos con lo que tenemos. Creo que ahora estamos llenos de esa posibilidad, porque los ucranianos están perdiendo de forma tan dramática. Y si quieres acabar con esos argumentos que están lanzando todos, desde Lindsey Graham hasta Starmer o Merz, que Ucrania sigue alerta, que todavía puede luchar, que aún puede resistir, si lo haces de forma rápida y dramática, eso le aflige. quickly and dramatically, that would do it. That's a dangerous moment. It's a very dangerous. Ese es un momento peligroso. Es un momento muy peligroso. Y una de las razones por las que creo, como he dicho antes, que necesitamos hacer un esfuerzo realmente serio aquí para detener esto antes de llegar a ese punto y plantear un verdadero dilema a ambas partes. Ucrania, un dilema desde el punto de vista de se acabó, tío, se acabó, has perdido y has perdido de forma dramática. Y Rusia, vaya, hemos ganado y hemos ganado de una manera que nunca hubiéramos soñado. Y ahora, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo gestionamos? No queremos toda Ucrania, por favor, no queremos toda Ucrania, pero ahí está, ahí está. Don't want all of Ukraine. But there it is. There it is. You know, I tend to think, I've thought for Sabes, a while similar to what tiendo a Wilson pensar, said, he pensado durante un tiempo similar a lo que dijo el coronel Wilkerson, que lo que está haciendo Rusia es ir minando las capacidades de Ucrania, y que cuando caiga, todo caerá de golpe. Así que no tendrían que, desde luego estoy de acuerdo con Scott, si tuvieran que luchar para entrar en Odessa y en estas grandes ciudades de 1 millón o 2 millones de habitantes y tomarlas una por una, eso sería, ya sabes, prohibitivo en cuanto al coste por la cantidad de personas que perderían y el equipo que necesitarían, etc. Pero creo que si siguen golpeando las capacidades de Ucrania, ya sea un colapso político o un colapso militar, cualquiera de los dos tendrá el mismo efecto. Quiero decir, si hay un colapso político, entonces ciertamente tienes a personas luchando en las líneas del frente, mirando por encima del hombro y preguntándose, ¿de dónde vienen las órdenes? ¿De dónde vendrán más suministros? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos luchando? Así que un colapso político o militar creo te daría el mismo resultado, lo que significaría que una ciudad como Odessa, etc., quedaría prácticamente indefensa porque no tienes un ejército real allí diciendo, vamos a recibir suministros, vamos a tener más gente. Simplemente están sentados allí diciendo, ¿qué estamos haciendo? Llamamos al cuartel general y nadie responde al teléfono. Y creo que es ahí donde llegamos. Creo que en ese punto hay dos cosas. En primer lugar, Rusia tiene que decidir qué quiere hacer, hasta dónde quiere llegar y qué quiere asumir en sus balances. ¿Cuánto de esto queremos tener que alimentar y arreglar? Y eso es una cosa. Creo que la otra cuestión es un punto de crisis para la OTAN, porque la gente va a estar gritando a Trump, tienes que hacer algo, los rusos están abriéndose paso. Pero la pregunta será, ¿cuáles son nuestras opciones? No tenemos 500,000 de personas para enviar a la carretera. No tenemos los recursos para entrar ahí, aunque quisiéramos, para llegar a la frontera rusa. Y probablemente aún así nos machacarían si lo intentáramos. Así que creo que habrá un punto de crisis. Y creo que eso es un poco en lo que estamos. Ese punto de crisis, reconociendo que el peso del ejército ruso, presionando a los ucranianos y las capacidades de la OTAN van a llegar a un punto crítico en algún momento. Y cuando eso ocurra, ¿dónde estaremos nosotros? En primer lugar, tengo que señalar que cada vez que entro en una conversación con alguien que utiliza el término me rindo, simplemente porque es un nivel de intelecto. Y ya sabes, es un término del ejército. Quiero decir, la infantería de marina querría discutirlo, pero significa ¿quién vive? Es un gran término. No he dejado de reírme desde que el coronel lo usó, porque le agradezco, señor, por aportar ese tipo de capacidad intelectual. Orden general número 1. ¿Quién vive? ¿Quién va ahí? Pero mire, estoy de acuerdo con el concepto de colapso.
Esta es mi opinión sobre los rusos. Los rusos no han mostrado una tendencia a participar en el tipo de guerra clásica de explotación de grandes flechas. Y en segundo lugar, tenemos a los británicos, que están asesorando muy activamente a las fuerzas ucranianas en este momento sobre cómo prolongar este conflicto. Y creo que lo que vamos a ver muy pronto es que los ucranianos se retirarán hasta la línea del río Dnieper. Y si logran retirarse a la línea de Dnieper con un mínimo de orden, podrían crear una barrera física que sería muy difícil de explotar rápidamente para los rusos. Luego, si consiguen asentarse detrás de esa línea, anclados en Odessa al sur, Kiev al norte y quizá Dnipropetrovsk en el centro, es ahí donde Rusia necesitaría más tropas si quisiera avanzar más. Por otro lado, los rusos están preocupados por una explotación rápida para gestionar el colapso. Eso es otra cosa que les preocupa. Y por eso, los rusos están poniendo tanto énfasis en intentar lograr un mínimo de estabilidad política en Ucrania, porque uno de los grandes problemas a los que se enfrentarán los rusos es que la guerra es una extensión de la política por otros medios. Tenía que decírtelo, coronel, con una mezcla de violencia. Me encanta la parte violenta, pero ya sabes, mis asesores académicos siempre me decían que nunca olvidara que la vida no solo se vive en las trincheras. Pero, ya sabes, este es un conflicto que se está librando económicamente contra Ucrania, y de manera muy efectiva. Acabamos de ver que Ucrania ha incumplido sus pagos. Ucrania está literalmente en bancarrota mientras hablamos. Se está librando socialmente. Volveremos a la economía, desde un punto de vista industrial en Ucrania, desde el punto de vista de la generación de energía. La infraestructura económica de Ucrania también está colapsando en este momento. Y con el colapso de la economía viene el colapso del sostenimiento social. Verás un colapso social, donde la gente colectivamente pierde la fe en el gobierno, lo que provoca un colapso político. Y ya sabes, idealmente, si intentas colapsar una sociedad, ejerces presión en los 4 frentes. Pero si logras un colapso total, se crea un vacío, genera incertidumbre. Y lo que más destacan al hablar con generales rusos y con rusos, no tanto políticos sino diplomáticos, sobre este tema, es que los rusos quieren previsibilidad. El gran término que siempre utilizan los rusos es preferimos la previsibilidad. Eso les ayuda a la hora de elaborar planes. Y cuando tienes un colapso en el vacío, el caos es lo más impredecible que existe. Así que no creo que los rusos estén en modo de generar caos. Creo que los rusos están en modo de colapso controlado. Es decir, quieren crear presiones que obliguen a los ucranianos a aceptar resultados que sean deseados por los rusos. Pero cuando se produce el colapso, se genera un potencial que es impredecible y podría ser perjudicial. Así que no sé si los rusos quieren pasar a la fase de explotación, porque eso conlleva el riesgo de un colapso político. ¿Y qué ocurre si hay un colapso político y no están preparados para ello? ¿Qué pasa si el colapso político genera incertidumbre en Ucrania occidental y de repente Kiev cae y Leópolis dice, somos la nueva Ucrania occidental, ya sabes, una nueva entidad? Estamos creando nuestro propio estado de Ucrania occidental. Los polacos y los ucranianos han hablado de esto. Zelensky ha conversado en el pasado con el presidente polaco sobre la posibilidad de crear un estado de Ucrania occidental que esté unido política y económicamente con los polacos. Así que si hay un colapso en Kiev y no tienes nada para reemplazarlo, para asumir el control de la totalidad de Ucrania, ahora tienes una entidad ucraniana occidental donde las tropas polacas entran y declaran que esto es similar a lo que hizo Rusia con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, donde de repente estas entidades separatistas declararon su independencia. Rusia reconoció la independencia y luego creó un acuerdo de seguridad colectiva con ellas. Polonia podría hacer eso fácilmente en Ucrania occidental.
podrían hacerlo unilateralmente, y tendrían todo el derecho a hacerlo si hay un colapso, porque Polonia tiene que velar por sus propios intereses de seguridad nacional. Así que necesita aportar estabilidad a sus fronteras orientales. Rusia no quiere que eso ocurra. No quiere que lo mismo suceda en otras partes de Ucrania. Así que creo que Rusia busca más un aterrizaje suave que un choque brusco, lo que significa que esto debe gestionarse con mucho cuidado. Por eso volvemos a la operación militar especial. Una de las razones por las que esto es una operación militar especial es que hay un fuerte componente político en este conflicto, para evitar lo que normalmente se busca en una guerra. Quiero decir, Coronel Wilkerson, usted recordará en la Guerra del Golfo, cuando comenzó la Operación Tormenta del Desierto. Recuerdo cuando abrí la orden de operaciones, la sacaron de su paquete sellado y de repente la abrieron. Lo primero que identificaba el objetivo y la meta era, por supuesto, la liberación de Kuwait. Pero para lograr esto, teníamos que destruir la Guardia Republicana, que era el centro de gravedad para la supervivencia sostenida del gobierno de Saddam. Así que íbamos a derrocar al gobierno de Saddam. Eso estaba escrito claramente en la orden operativa para la Operación Tormenta del Desierto. Y Dios mío, intentamos hacerlo. Llegamos al punto en que teníamos a la Guardia Republicana rodeada y podríamos haberlos eliminado. Danos entre 36 y 48 horas más, y habría habido 30.000 guardias iraquíes muertos más, y el gobierno de Saddam se habría derrumbado. Pero de repente, la gente se dio cuenta de, espera un momento, si Saddam cae, tenemos 1,5 millones de iraníes movilizados en la frontera. ¿Qué pasa si empiezan a moverse? ¿Y qué pasa si Kurdistán se descontrola? Debería decir yendo al sur, aunque esté en el norte. Pero si Kurdistán se desmadra y los iraníes entran allí, ¿qué pasa si de repente los iraníes aprovechan el caos para hacer una jugada de poder? ¿Estamos preparados para afrontar eso? La respuesta era no. Aunque teníamos todas esas tropas allí, no nos habíamos preparado para la posibilidad de un conflicto sostenido posterior con los iraníes. Y por eso, dejamos de matar a los miembros de la Guardia Republicana y empezamos a crear las condiciones para la estabilidad y supervivencia del régimen de Saddam, exactamente lo contrario de lo que habíamos planeado al principio de este conflicto. Creo que los rusos son más inteligentes que esto. Los rusos entienden que tienen que gestionar este conflicto para evitar un colapso total, porque el vacío que se crea es impredecible. Y vuelvo a lo mismo. A los rusos les encanta la previsibilidad. Y simplemente volvería al hecho de que el mayor enemigo de Clausewitz se define como la fricción de la guerra. Una vez más, tu escenario de gobierno alternativo es un gran ejemplo de lo que realmente podría suceder. Y hay otros escenarios que también podrías describir que involucrarían a ambos. There are other scenarios you could describe too that would involve Poland.